Hola hermanos y hermanas, es una gran alegría poder entrar hasta la intimidad de sus hogares y poder compartir con ustedes este espacio con un momento de reflexión de la palabra de Dios. El día de hoy vamos a estar conversando acerca del llamado que Dios nos hace para vivir en plenitud, el llamado a la santidad. Como siempre lo hacemos, nos vamos a poner en la presencia del Señor y vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él nos permita escuchar en nuestro oído, pero sobre todo escuchar en nuestro corazón aquello que Dios quiere hablarnos a lo íntimo de nuestra vida. Todo lo hacemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Señor, hoy queremos invocar tu presencia y queremos pedirte que tú derrames la gracia de tu Espíritu Santo en nuestros corazones y que tu Espíritu Santo, Señor, sobre todo nos permita y nos disponga para poder escucharte a ti en cada una de las palabras que tú quieres hablar a nuestro corazón. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Les decía, hermanos, que el día de hoy estaremos hablando acerca del llamado a la plenitud, del llamado a una vida en santidad, que es el llamado que el Señor nos hace en su Evangelio. Recientemente hemos escuchado aquella exhortación apostólica del Papa Francisco, que nos invita precisamente a eso, a una vida de santidad. La palabra de Dios en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, en el versículo 4, nos dice: y nos ha elegido en Él antes de la creación del mundo, para que fuéramos santos e irreprochables en su presencia por el amor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dios, hermanos, nos ha elegido, nos ha llamado para que nosotros podamos vivir una vida de santidad. Y la santidad vista como la plenitud de la vida. Porque la santidad es eso, la plenitud de una vida en el amor, la plenitud de una vida de santidad, la plenitud de una vida de alegría, la plenitud de una vida en el amor, la plenitud de una vida de fe. Esa es la santidad y Dios nos ha elegido precisamente para ello. Nos ha llamado para que todos seamos santos. Usted que me mira, usted que me escucha, usted es llamado a la santidad. Porque la santidad no es un llamado para unos pocos. La santidad no es una opción para unos pocos. Es el llamado que Dios nos hace a todos. No es un lujo de algunos en la vida de la iglesia. Es un llamado para todos. Y la santidad precisamente es la plenitud de la vida, como lo hemos dicho. La santidad es llamado, pero también es camino. Como les decía, el Papa Francisco nos ha invitado recientemente en la exhortación apostólica: alégrense y regocíjense. En ese llamado a la santidad nos ha invitado a hacer este camino, porque precisamente la santidad es eso también. Es un llamado, pero a la vez un camino. Aquellos que se han detenido a leer este precioso documento, el Papa Francisco nos expone la santidad como un camino que hay que recorrer. Y si ustedes le han prestado atención, la palabra caminar, la palabra caminando, la palabra caminante aparece 54 veces en ese precioso documento, porque la santidad no es algo que aparece de la noche a la mañana, no es algo que aparece de forma instantánea. Probablemente nosotros estamos acostumbrados hoy día a que todo sea de forma instantánea. Hay sopitas instantáneas, el mensajito que es de forma instantánea. Pues el santo no se construye de forma instantánea. El santo es aquel que se construye en el camino, es aquel que yendo detrás de las huellas de Jesús por un camino de plenitud puede ir progresando paso a paso, día a día, en un camino que lo lleva hacia la plenitud. Ese es el santo, aquel que decide un día emprender ese camino hacia el Señor y que día a día va haciéndose pleno y que día a día va perfeccionándose en ese camino de santidad. Un camino que, como lo digo, no es un camino que se logra en 24 horas o de un momento a otro. De hecho,
todos los santos que se van construyendo en la vida son canonizados o son nombrados por la iglesia como santos después de la muerte. Si usted se pone a pensar en ese detalle, probablemente el camino de santidad que usted se va construyendo en su vida, que poco a poco el Señor va construyendo en su vida, es un camino que toca caminar toda la vida. Lo primero que hoy queremos que quede en nuestra mente es que todos nosotros somos llamados a la santidad, que la santidad no es un privilegio de unos pocos, la santidad es un llamado para todos y que la santidad también se va construyendo en el camino, andando detrás de las huellas de nuestro Señor Jesús. No se separe de nosotros que queremos seguir compartiendo acerca de este llamado a la plenitud de vida como vida de santidad. Volvemos con ustedes, hermanos y hermanas. Hemos estado conversando acerca de este llamado a la santidad que aparece a lo largo de toda la Escritura y llamado a la santidad que el Papa Francisco nos ha reiterado en esta carta o en esta exhortación apostólica. Alégrense y regocíjense. Hemos hablado de que la santidad es un llamado para todos, no es un privilegio para unos pocos. Pero también la santidad como camino es un camino que es acompañado por todos aquellos santos que nos han precedido en este camino de fe. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, se nos habla de todos estos héroes de fe que acompañan nuestro camino. Dice la carta a los Hebreos, en el capítulo 1, dice: la fe es aferrarse a lo que se espera, es la certeza de cosas que no se pueden ver. Esto mismo es lo que recordamos de nuestros antepasados. ¿Y quiénes son esos antepasados a los que se refiere la carta a los Hebreos? Pues nos habla la Escritura acerca de Enoc, nos habla de Abel, nos habla de Sara, nos habla de Abraham, nos habla de Noé, nos habla de Moisés, es decir, de todos aquellos héroes de fe que nos han precedido en el camino de la fe. Y dice el versículo 39, todos estos merecieron que se les recordara por su fe. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues en este camino de santidad nos acompañan todos los santos. ¿Y qué es lo que podemos ver nosotros en la imagen del santo? La imagen del santo, en primer lugar, debemos de borrar de nuestra mente la imagen de aquella persona idealizada que solamente es un derroche de gracia, que solamente es perfección, donde no hay tachadura. Por el contrario, si ustedes se ponen a pensar en el santo yo lo podría definir como aquella persona donde la obra de Dios ha sido más fuerte que el límite humano. Así podríamos decir de cada uno de los santos, donde la obra de Dios ha sido más fuerte que el límite humano. El santo es aquel donde la misericordia de Dios ha actuado de forma más fuerte que la miseria humana. Pónganse a pensar usted, por ejemplo, en la vida de Agustín, un hombre que vivió la vida loca, un hombre que en cierto momento leyó la Biblia y dijo: ¿qué libro tan mal escrito? Esa fue la conclusión de Agustín. Póngase a pensar en Pablo, San Pablo ahora, un hombre que fue asesino, literalmente asesino, aquel que aprobó la muerte de Esteban, el primer mártir. Si usted se pone a pensar en Pedro, San Pedro ahora, un hombre traidor, un hombre mentiroso, un traicionero, como le decimos nosotros, un hombre que se dio vuelta en lo plano. Y si nosotros pensamos en la vida de muchos otros santos, son hombres y mujeres donde ha habido límite humano, pero donde la obra de Dios ha actuado de forma más fuerte y donde la obra de Dios ha sobrepasado los límites humanos para hacer una hermosura de obra, para poder completar una obra perfecta y llevarlos a la santidad. Ese es el santo. Por eso cuando yo miro
aquellos santos que han sido asesinos, que han sido traicioneros, que han sido mentirosos, que han sido hombres con un arrebato, con una forma de actuar iracunda. Y yo le digo, Señor, y yo tengo un poquito de cada uno de ellos, porque yo puedo ser mentiroso, porque yo puedo ser iracundo, porque yo puedo tener todos esos aspectos en mi vida, pero tú puedes obrar por encima del límite humano que yo tengo. Ese es el santo que nos acompaña en este camino hacia la santidad. El santo es aquel a quien nosotros le podemos decir, viéndolo a Él, donde nosotros podemos decirle, Señor, tú también puedes hacer la obra de santidad que hiciste en este santo. Porque si tú obraste en Él, de la misma manera puedes obrar en mi persona. Y el santo, y en tercer lugar, la santidad es un camino que se hace en lo cotidiano de la vida. El numeral 10 de la exhortación apostólica, alégrense y regocíjense, nos dice, todos los fieles cristianos de cualquier condición y estado, fortalecidos con tantos y tan poderosos medios de salvación, son llamados por el Señor, cada uno por su camino. La santidad es algo que se vive en lo cotidiano de la vida. Pensamos, por ejemplo, en Santa Marta de Betania, una mujer que su santidad la hizo barriendo, trapeando. A ella la recordamos en el Evangelio porque estaba afanada por las cosas de la casa. La santidad se vive en la plenitud del amor. Y San Pablo nos dice que una forma de expresar el amor, primera carta a los Corintios capítulo 13 versículo 4, es el servicio. Cuando nosotros somos serviciales en nuestra casa, cuando yo digo, y lavaré, y plancharé, y trapearé, y serviré. Cuando usted muestra una actitud servicial en su casa, ahí está construyendo vida de santidad. La santidad se construye en el trabajo. Nosotros podemos recordar a San Isidro Labrador, podemos recordar a San José Obrero, hombres que construyen su santidad en la vida de trabajo. Porque cuando usted es honesto trabajando, cuando usted en la pulpería donde usted trabaja no le resta onzas a la libra, ¿verdad? Y usted vende una libra de 12 onzas nada más, si usted actúa de forma honesta, ahí está construyendo santidad. Ahí está Dios construyendo esa obra que quiere llevar a plenitud y que quiere llevar a término en su vida. Hoy hemos hablado acerca de 3 aspectos en esta vida o en este llamado a la plenitud. En primer lugar, la vida de plenitud o la vida de santidad es un llamado y es un camino que todos debemos de recorrer y a donde todos estamos llamados. En segundo lugar, en ese camino de santidad nos acompañan los santos, que son como el ejemplo, como el faro de fe para nosotros en nuestras vidas. Y en tercer lugar, la santidad que se construye en lo cotidiano de la vida. Vamos a pedirle al Señor que Él pueda llevar a término esta obra que ha iniciado en cada uno de nosotros para podernos y hacer de nosotros santos e irreprochables. Amadísimo Señor, queremos agradecerte por tu palabra. Esta obra de santidad, Señor, es imposible realizarla si tú no obras en nuestra vida, y por eso queremos dejarte a ti, que por medio del Espíritu Santo, que es el santificador, tú puedas actuar en nuestros corazones y obrar todo aquello que tú quieres construir en nuestra vida. Todo lo pedimos en tu nombre, Señor Jesús, a ti que vives y que reinas por los siglos de los siglos. Amén. Les agradecemos, hermanos, por habernos permitido entrar a la intimidad de sus hogares. Hasta pronto.